¿Listo? Listo. Muy bien. ¿Nos puedes repetir entonces el objetivo de este primer tema? Claro, profe. Objetivo: analizar sistemas mecánicos a través de su modelo cinemático y de las ecuaciones de movimiento asociadas. Muchísimas gracias. Entonces, dentro de este tema, vamos a revisar otra vez los temas de cinemática plana, cómo vamos a hacer las ecuaciones y algunos teoremas básicos asociados. Va a ser un repaso casi de cinemática, pero con nuevas herramientas. Veamos entonces que vamos a ver algunos mecanismos comúnmente empleados. Vamos a ver la descripción de este movimiento por medio de matrices, de números complejos, de tensores, de vectores. Veremos que hay múltiples herramientas para poder desarrollar este análisis cinemático. De ahí nos vamos a ir con los clásicos posición, velocidad, aceleración. Y aquí le voy a poner una modificación a nuestro plan de estudios. Y sobre aceleración. Nosotros nos vamos a ir hasta la tercera derivada. Recordemos que era posición y la derivada de la posición al tiempo, la velocidad, y la derivada de la velocidad del tiempo, la aceleración. Pues nosotros nos vamos a ir con la derivada de la aceleración al tiempo, la sobreaceleración o Dierck. Vamos a explorar esto y qué consecuencias tiene para los mecanismos. Y ya por último, ahora sí entraremos con algunos teoremas. Más que estar viendo algún teorema en específico, vamos a ver cómo estar utilizando y cómo estar haciendo esta parte de la cinemática del cuerpo rígido plano. ¿Dudas del contenido? Entonces empecemos con esta descripción. Algunos mecanismos comunes. Dentro del desarrollo de la mecánica, seguramente en su materia anterior ya les tocó toparse con este modelo. En este modelo que les voy a pintar ahora, recuerdo que me decían, pegado a una base, vamos a tener un primer elemento que va a estar dando vueltas. Vean que este elemento que va a estar dando vueltas, va a estar dando vueltas alrededor de un punto fijo. ¿Sí se alcanza a ver el punto fijo? Sí, profe. Sí. Muy bien. Ahí en ese punto fijo, no sé qué fue lo que hicimos, tal vez le pusimos un eje, tal vez le pusimos algún rodamiento. Simplemente sé que el movimiento de este elemento es una rotación pura alrededor de un punto fijo. Generalmente a esos elementos se les llama manivelas, a aquellos que alcanzan a rotar completamente alrededor de un punto fijo. Manivelas, tal vez hayan visto manivelas o volantines cuando se tiene que abrir una válvula o cuando está el señor del cilindro mecánico, el que pone música viejita y empieza a dar vueltas a esa manivela. ¿Sí se entiende este concepto de manivela? Más bien, rotación alrededor de un punto fijo. Sí, profesor. Sí. Muy bien. Otro elemento que llegan a clasificar dentro de estos mecanismos es una corredera. Dos segundos nada más que quiera pintar esto. Dejen guardo el archivo antes de que se trabe esto. Un segundo, por favor. ¿Ya se está viendo otra vez el documento? Sí. Sí. Muy bien.
No sé por qué no me está pintando la manivela. Voy a tener que pegar directamente el dibujo. Me gusta irlo dibujando a la par de ustedes para que tengan tiempo, pero voy a tener que pegar el dibujo en esta ocasión. Perdón. Listo. Otra vez dejen trabajo con este dispositivo. Entonces tenemos a la manivela. No sé si alcanza a ver qué es la más corta del mecanismo. La que gira alrededor de un punto fijo. Después de eso tenemos a la biela. La biela es aquella que acopla el movimiento. Y por último tenemos a lo que se le conoce como corredera. La corredera es aquella que va deslizando tal vez entre dos guías, aquella que lleva generalmente un movimiento rectilíneo, pero puede ser también un movimiento curvilíneo. ¿Sí se alcanza a identificar cada uno de estos elementos? En este caso, muy particular, la corredera, ¿qué movimiento ven que esté realizando? ¿Traslación, rotación o movimiento plano general? La corredera es una traslación. La corredera es una traslación y para identificar las traslaciones vemos que no cambia de orientación. Permanece con la misma orientación siempre. En cambio, la biela, bieleta o acoplador, ¿pueden detectar que siempre tenga la misma orientación, que siempre esté igual de inclinado? O bueno, que siempre gira alrededor de un punto fijo. En el caso de la biela, bieleta o acoplador, tenemos el problema de que está describiendo un movimiento plano general. Muchas veces a este le llegan a llamar a este mecanismo manivela biela corredera. Su nombre más correcto sería mecanismo reciprocante. En este mecanismo reciprocante podemos ver que una rotación, la de la manivela, se transforma en una traslación. De la corredera. Aunque también puede ser al revés este mecanismo. Me imagino alguno en el cual mueva un cuerpo en línea recta y algún elemento cambie de giro. El mismo mecanismo reciprocante. No le he cambiado nada todavía. Pero ahora, bueno, lo voy a cambiar de orientación. Y en la parte de abajo, pónganle una palanca. En lugar de esta corredera que identificamos con un pistón de un motor, pónganle una palanca, un deslizador. Y en la parte de arriba, en lugar de tener una manivela que signifique el cigüeñal de un motor, pónganle una ventana. Y vean que este mismo mecanismo puede hacer lo contrario, transformar una traslación, el movimiento del deslizador, en un movimiento rotacional. Y tal vez hayan visto en algunos edificios de los años 50 unas ventanas que se abatían rotando y que ustedes en la parte de abajo movían una palanca. ¿Se han llegado a ver estos mecanismos para ventanas? En edificios viejitos generalmente. Sí, profe, pero yo lo vi en un coche viejito, en un Pointer. Seguramente. Ah, pues sí, mira, tienes una manivela cuando todavía se accionaban con mano. Esa es una manivela. Y adentro, bueno, adentro tiene un mecanismo un poco más complejo para ir subiendo poco a poco la ventana. Pero sí, parecería uno de estos mecanismos.
No es el único mecanismo que alcanza a transformar rotación en traslación. Está otro mecanismo, el cual se compone de la siguiente forma. Dejen ver si ya me deja dibujar esto. ¿Hasta aquí alguna duda? No, No. profe. Muy bien. Dejen ver si ya me deja dibujar esto, porque quiero dibujar ahora. Sí, ahora sí ya se dejó. Muy bien. Ahora voy a poner un disco para que se identifique bien el movimiento rotacional de la manivela. Tal vez nuestro cuerpo solamente esté dando vueltas alrededor de un centro y tenga lo que se le conoce como un volante de inercia. ¿Sí se alcanza a ver que este tiene el movimiento rotación alrededor de un punto fijo? Sí, profe. Ahora, en el extremo le voy a colocar un perno. Este perno está ahí pegado y se va a estar moviendo, girando con todo este volante. Tengo varias formas de conectarlo. Por ejemplo, en el que fue manivela biela corredera, aquí se colocaba un siguiente eslabón y entonces se metía uno dentro del otro. El perno que tiene ahí, el de color gris, permitía que uno articulara con otro. Vamos a tener que ir corrigiendo ese lenguaje poco a poco. Pero nuestros amigos civiles dicen que articulan. Son dos elementos que tienen un movimiento relativo. No sé si se alcanza a ver, pero es también uno de estos puntos donde puede rotar el cuerpo. ¿Sí se alcanza a ver mejor ahora? Sí. Muy bien. Bueno, eso sería el mecanismo manivela biela corredera, pero ahora déjenle cambio a que sea este perno. Y ahora, en lugar de que el perno esté por ahí solito en el espacio, dejen pongo otro cuerpo, una guía. Para que funcione bien, le voy a poner la guía de ambos lados. Déjenla cierro bien para que quede bien ensamblada. Y vean entonces que ahora el perno puede estarse moviendo hacia arriba o hacia abajo dentro de esa guía. Cuando se vaya moviendo hacia arriba, toda la guía se va a tratar de ir hacia atrás y cuando se vaya moviendo hacia abajo, toda la guía se tratará de ir hacia adelante. ¿Sí se alcanza a ver cómo esta guía trato de dejarla en posición vertical? Y entonces el sistema tratará de estarle transmitiendo la rotación y transformándola en una traslación. Dejen sigo con la guía. Aquí para que no interfiera. Y por último, le voy a poner lo que sería el equivalente a la corredera azul de arriba. Para que no tenga problemas, esta la voy a enclaustrar dentro de dos paredes. Listo. Vean que este mecanismo también tiene un movimiento reciprocante. Va a poder ir hacia adelante y hacia atrás, transmitiendo el movimiento de rotación del cuerpo, en este caso volante, hacia lo que sería la guía y esta guía directamente hacia el émbolo o corredera que tenemos ahí adelante. Espero que se alcance a ver este movimiento. ¿Sí se lo alcanzan a imaginar o buscamos un video? No, profe, sí queda claro. Por si acaso, deja busco el nombre de este mecanismo. Yo lo tenía por aquí. Y le llaman yugo escocés. Me dicen cuando se alcance a ver el video, por favor. Supertasas.com.
Unos segundos que me pierdo. Aquí está. Me dicen cuando se alcance a ver el video, por favor. Bueno, sin comercial. Sí, Ya, ya sabes, profe. Muy bien. Espero que ahorita sí lo permitan girar. Me espero tantito. Ahí está. Ese es un yugo escocés. El giro de la manivela, bueno, ahora no es manivela, ahora es volante, se transforma en la traslación del yugo, el que está en color gris en esta animación. ¿Se entendió mejor cómo es el movimiento? Sí, profe. Entonces, tiene un movimiento traslacional, un movimiento reciprocante, transforma una rotación en una traslación y a este le vamos a llamar yugo escocés. Ven que hay varias formas en las cuales podemos conectar a los cuerpos, por lo menos hasta ahorita he detectado dos. Una, en donde pueden rotar alrededor de un punto. Vean que eso se da en este punto donde está articulado el volante. No veo el documento de Word, profe. No estoy en el documento de Word, voy. Vuelvo a cambiar de presentación. ¿Ya se alcanza a ver el documento de Word? Sí. Ya, profe. Ya. Muy bien. Entonces, la primera forma en la que veo que están aquí conectados un cuerpo con otro es la siguiente. Hay alguna rotación. Hay alguna rotación alrededor de un punto conocido. Y puede ser que esa rotación sea alrededor de un punto conocido fijo o alrededor de un punto conocido móvil. En la manivela, como en el disco de inercia, en este volante de inercia, veo que rotan alrededor de un punto fijo. Lo voy a poner en color rojo para que se alcance a ver mejor. Estos son puntos fijos y tienen movimientos rotacionales. Por otro lado, también tenemos los puntos móviles, los que están en verde, en los cuales rotan alrededor de ese punto, pero todas las otras características de posición, velocidad y aceleración las transmite del cuerpo manivela al cuerpo biela o del cuerpo biela al cuerpo corredera. Otro de los que estoy alcanzando a ver aquí es el siguiente, la traslación que se permite en esta corredera. Si ven que el movimiento puede ser hacia adelante, hacia atrás, pero no hacia arriba ni hacia abajo por los límites que tiene la corredera. Aquí solo permite traslación, mientras en uno solo permite rotación, en el otro solo permite traslación. ¿Me suena bien? Por último, veamos este otro que acabo de encontrar aquí, el que hay entre el perno gris y la corredera. A este yo creo que le llamaría tal vez en lenguaje coloquial un perno sobre una guía. Ahora, lo que sí tiene este mecanismo es que vean que puede trasladarse, se puede trasladar el perno a través de toda la guía, pero simultáneamente puede rotar, está rotando junto con todo el volante de inercia. Sí se ve que cuando esté un poquito más atrás habrá rotado el perno, pero sigue deslizando y puede seguir rotando y deslizando siempre y cuando siga sobre esa guía. Entonces, el movimiento de este perno con esta guía es un poco más complejo, porque permite tanto la traslación como la rotación. Entonces, en estos mecanismos puedo ir, por lo menos hasta el momento, encontrando diferentes comportamientos en los puntos donde hay contacto entre un cuerpo y otro. El primero que encontramos es una rotación.
la rotación alrededor de un punto fijo, o también una rotación alrededor de un punto móvil. En las dos, veo que el punto sigue el movimiento y lo transmite de uno a otro. Otro movimiento que encontramos fue la traslación. Puede ser curvilínea, desliza un cuerpo sobre otro. Ahorita creo que vamos a empezar con los que deslizan en línea recta, pero puede deslizar en una línea curva, no hay ningún problema. Y por último, híjole, en un punto de contacto, puede rotar y trasladarse al mismo tiempo. Entonces resulta que tenemos diferentes formas en las cuales se conecta un cuerpo con otro. En unas permite solo un movimiento. Por ejemplo, vean que en la primera solo permite un movimiento, rotación. Se da alrededor de un punto fijo, pero solo permite la rotación. En la segunda también solo permite un movimiento, rotación, alrededor de un punto móvil, pero rotación. Y por último, en las guías también solo permite un movimiento, la traslación. En cambio, hay otros en los que permite más de un movimiento. En esa guía con un perno permite tanto la rotación como la traslación simultáneamente. Hay más variables involucradas. Entonces, en el siguiente ejercicio vamos a tratar de identificar primero cuántos parecen ser cuerpos. ¿Cuántas porciones definidas de materia podemos encontrar ahí? Y después que veamos cuántos cuerpos están involucrados, veamos cómo es la relación entre ellos. Voy empezando a dibujar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, dejen dibujo primero, yo creo que a una base. Y esta base va a estar conectada alrededor de un punto fijo. Es más, lo voy a poner en color rojo porque este va a ser una rotación alrededor de un punto fijo. ¿Sí se alcanza a ver ese punto pegado al piso? Sí, profe. Sí, Muy bien. profe. Entonces, el siguiente que le voy a poner va a ser una manivela. Bueno, un cuerpo que rote alrededor de ese punto fijo. Ahora voy a poner otro que sea una rotación alrededor de un punto móvil. Y unido a este, yo creo que me está llamando la atención el llamarle, yo creo que también parece una biela. O uno de estos acopladores, era el que lleva el movimiento de rotación al movimiento de traslación. Y ahora, híjole, ya me ensañé. Voy a ponerle otra de estas uniones móviles entre cuerpos y va a ser otra vez una de estas que permite únicamente el giro. Voy con otro más. Otro cuerpo más. Bueno, no sé si sea realmente un cuerpo. Parece que sí. Este lo vamos a hacer rotar alrededor de un punto fijo. A este mecanismo le llegan a llamar mecanismo de 4 barras. Aunque no sé ustedes, yo solo veo 3.
¿Cuántas barras alcanzan a ver ustedes? Igual 3. 3. Entonces hemos descubierto un error en la lógica de los mecanismos, porque nunca he encontrado la... Ay, espérenme. La cuarta barra se refiere al piso, a todo lo que está uniendo al sistema. Realmente tiene que estar fijo de un lado, tiene que estar fijo del otro lado. ¿Habrá algún cuerpo que una estos dos puntos? Tal vez la base de la máquina. Aunque no lo estoy representando completo, vean que los dos elementos donde está articulando al piso son realmente el mismo eslabón. No sé si se alcanza a notar que entonces ahí está escondida la cuarta barra. Dentro de estos mecanismos de 4 barras, generalmente se les llega a llamar con nombres similares a lo que encontramos dentro del mecanismo manivela-vila corredera. ¿Alcanzan a ver alguna parte, alguno de estas barras que pueda dar una vuelta completa? Sí. Sí, profesor. Las dos que están conectadas a tierra. Esta yo creo que sí. Veo que por ser la No, más la izquierda. pequeña, esta sí va a alcanzar a dar la vuelta. La otra, no lo sé, porque cuando alinee a esta, no le estoy cambiando longitudes. Con esta, Profe, entonces la otra barra que no puede dar la vuelta sería como un seguidor, ¿no? esta de aquí de este lado, Ajá. híjole, no sé si siquiera vaya a alcanzar, ¿eh? Porque mira, se trabó antes de dar toda la vuelta. Tendría que haber sido más larga para que alcanzara a llegar hasta este punto. Y observen el movimiento que está teniendo la barra que estaba del lado derecho. Esta puede estar girando alrededor del punto fijo, eso sí, pero solo puede tener un movimiento oscilante. Tal vez se puede ir hasta el punto extremo de este lado cuando estas dos estén alineadas. Algo como por aquí. Y luego, esta solo va a poder estar oscilando. Creo que va a quedar mejor así. Esta solo va a poder estar oscilando. Se ve la diferencia entre la manivela, que sí alcanza a dar toda la vuelta, y el otro que es uno que solo puede oscilar. Sí. Muy bien. Si de plano ninguno alcanza a dar la vuelta completa, como creo que va a ser este caso, los dos solamente serían osciladores. No alcanza a dar la vuelta completa el de la izquierda porque se queda atorado. Y no alcanza a dar la vuelta completa el de la derecha porque se queda atorado. En ese caso se les llamaría oscilador o seguidor. Y dijiste seguidor, ¿verdad? Sí, profe. Es el que va siguiendo el movimiento del anterior. Por último tenemos el de arriba. El de arriba, vean que ese sí está perdido, ese está en un movimiento plano general. No tiene ningún punto fijo aparente porque los dos puntos, aunque sé que van a estar rotando alrededor del mismo punto fijo, híjole, ¿no? Cada uno de ellos rota alrededor de un punto y ese punto está en movimiento. A este le llaman biela o acoplador. Ven que los nombres de cada uno de estos cuerpos hasta el momento depende de la función que estén cumpliendo. Gira completamente, manivela, volante, volantín. Va siguiendo el movimiento, seguidor, oscilador, va describiendo cuál es el movimiento que va teniendo. Y aquellos que van conectando uno con otro les llegan a llamar acopladores o bielas, como en el caso del mecanismo manivela-biela corredera o mecanismo reciprocante. Ahora, hagamos la siguiente pregunta.
¿Cuántos cuerpos están involucrados? 4. Cuerpos hay muchos. Cuerpo es aquella pedazo de materia que podamos identificar. Y ve cuántos vamos a identificar. Está por lo menos la base. Y entre la base y la manivela debe de haber diferentes cuerpos. No sé si sea un rodamiento o solamente sea una chumacera, simplemente el espacio con un poco de grasa. Ay, espérate, en medio va un perno. ¿Ven que como cuerpos hay múltiples cuerpos involucrados? En cada uno de los puntos de contacto necesito un cuerpo que me ayude a conectar el primero con el segundo y después el segundo con el tercero. Hay múltiples cuerpos involucrados en estos mecanismos. Esto es porque se tendría que considerar a cada uno de los pedazos de materia que están ahí con alguna forma definida, influyendo en el movimiento. Profe, Mande usted. en este diagrama, ¿sí es manivela la primera? No, manivela es solo si alcanza a dar la vuelta completa. Ah, ok. Y que como había dejado el nombre. Sí, no, manivela por si da la vuelta completa. Yo creo que también va a ser un oscilador, pero ahorita como no tengo las longitudes, nada más es para ilustrar los nombres. Ok, gracias. Ay, espérense, en el de arriba me faltó un nombre muy importante. ¿Cuántos eslabones alcanzábamos a ver? 4. Muy bien. ¿El cuarto ven que no le puse nombre? Al cuarto, a lo que es la base, le llegan a llamar tierra o bancada. Listo, ahora sí ya se ve más completo nuestro diagrama. ¿Doy un poco de tiempo para que puedan copiar? Sí, profe, por favor. Muy bien. Me espero entonces, ¿les parece bien unos 2 minutos? Sí, profe, gracias. De nada. Ahora, dejen ver si funciona bien la siguiente vista para que tengan todo el texto. Profe, la biela o el biela o acoplador es lo que los une, ¿verdad? ¿Sí? Ve que está Ujú. cumpliendo las mismas funciones que la biela o acoplador de aquí arriba. Junta el movimiento de uno con el de otro. Biela, el nombre viene del mecanismo reciprocante. De acá arriba. Pero también se le conoce dentro de los mecanismos como acoplador, porque acopla el movimiento de uno con otro. Aquí abajo en el yugo escocés no tengo un acoplador, ve que tiene menos, es que todavía no tengo un nombre, menos cuerpos involucrados. Aquí en el mecanismo del yugo escocés solamente alcanzo a ver al volantín, al yugo y a la base. ¿Sí ves que tiene menos cuerpos involucrados? Sí, profe. Muy bien. En cambio acá por lo menos tiene 4. La base, la tierra o bancada, la manivela, la biela, la corredera y aparte todas las otras piezas que aparezcan por ahí. Entonces, lo pongo en la otra forma de mostrar los apuntes para que lo tengan completo y seguimos platicando. ¿Sí se alcanza a ver el apunte completo? Sí, profe. ¿Les parece bien unos 2 minutos por si les faltaba dibujar algo? Sí, está. Muy bien, me espero entonces. Profesor, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Si en el último ejemplo la parte de la manivela llegara a ser un oscilador, de acuerdo a su definición, este sigue el movimiento del anterior. Sí. ¿Qué movimiento estaría siguiendo esta parte de la manivela? El del otro oscilador. En ese caso tendrías un mecanismo de doble oscilador.
Mecanismos de doble oscilador, esos los he visto dentro de, déjame acuerdo. Ah, ya sé, los he visto dentro de los carburadores viejitos. De un lado le muevo un oscilador que está conectado con el acelerador y tengo otro oscilador que va a estar moviendo lo que son los papalotes de entrada del carburador. Ese es un mecanismo de 4 barras de doble oscilador. Hay otros que son de doble manivela, en el cual podría girar el de un lado y podría girar el del otro lado. Esos son muy bonitos también. Puede ser doble manivela, puede ser doble oscilador. En inglés a oscilador le llaman rocker. Y puede tener 2 de estos sin ningún problema. Me espero un minuto más y continuamos. ¿Les parece bien? Más dudas, por favor. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Muy bien. Entonces regreso a la forma de presentar la clase. Entonces, cuerpos hay muchos dentro de estos mecanismos. Tendría que considerar cada una de las piezas que están involucradas y de ahí vemos rodamientos, pernos, tornillos. Vean que tienen muchos cuerpos involucrados. Entonces, para poder describir mejor estos mecanismos, vamos a cambiarle un poco la nomenclatura. Para los mecanismos se utilizan las palabras eslabones. Y estos eslabones va a ser para todos aquellos cuerpos, no sé si sea uno, dos o muchos, que siguen la misma descripción del movimiento. Por ejemplo, imaginamos que sobre esta manivela, para que la pueda mover, tuve que ponerle luego encima una placa y sobre esa placa en el extremo le puse una palanca. Y desde ahí estoy moviendo a todo el mecanismo. Sí se alcanza a ver que son varios cuerpos involucrados en la manivela, varias piezas que le podría colocar ahí. Pero vean que todas esas piezas, tanto la barra, como la placa que le puse, como la agarradera que le puse, todas estas alcanzan a ser descritas por la rotación alrededor de un punto fijo. Entonces, todas ellas serían parte de este eslabón, el eslabón conocido como manivela. Porque estas 3 piezas llevan el mismo movimiento. Entonces, en lugar de estar hablando de piezas, de cuerpos, de partes, nosotros vamos a estar hablando de eslabones. Aquellos cuerpos que siguen la misma descripción del movimiento. La biela, esa está más fácil. Bueno, en realidad la biela también son varios cuerpos. Resulta que es la parte que está en medio, pero para que pueda ensamblarla, de un lado le pongo una cajita, la cual pueda colocarse sobre el perno.
Y luego tengo que ponerle otra pieza. La otra pieza es con lo que lo voy a agarrar del otro lado. Vean entonces que están involucrados varios cuerpos. Con este le pongo la tapa de este lado y luego, peor aún, le tengo que poner tornillos. Y esos tornillos tienen que agarrar estas dos piezas. Ven entonces que la biela puede estar compuesta por varios cuerpos, pero para el análisis que vamos a hacer cinemático, únicamente voy a considerar el eslabón biela con todas las piezas involucradas que siguen el mismo movimiento. Para los puntos de movimiento relativo entre un cuerpo y otro, es decir, aquí donde alcanza a girar, aquí donde alcanza a girar, acá donde alcanza a girar uno sobre otro, aquí donde alcanza a deslizar un cuerpo sobre otro, o donde desliza y gira con respecto del otro, yo creo que le voy a tener que ir cambiando ya mi texto. Para los puntos de movimiento relativo entre un eslabón y otro, coloquialmente se les conoce como articulaciones. ¿Sí lo han escuchado este nombre de articulaciones? Sí, ¿Dónde has escuchado este nombre de articulaciones? por ejemplo, los mecanos que están Ajá. unidos por una articulación o una junta, ¿no? Ah, otro nombre que le llegan a llamar es junta. Sí he escuchado el nombre de junta, porque se llegan a juntar dos eslabones. Ok, ya entendí por qué le llaman junta. Pero el nombre más apropiado será un par cinemático. El nombre más apropiado es par cinemático porque entonces tengo por lo menos dos cuerpos y ahí, por medio de alguna relación de movimiento, voy a poder decir cómo uno está conectado con el otro. Es posible que encuentren los tres nombres, el de articulación, el de junta, el de par cinemático. En este curso voy a tratar de seguirme con eslabones y pares cinemáticos. Para parte de la literatura voy a utilizar también el de junta, porque así venían los libros de antes de los años 70 y todavía es muy ocupado esta parte de joint, junta. Bueno, joint sería articulación más bien. Puede ser que escuchen los tres nombres, pero yo le voy a tratar de llamar par cinemático. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, el par cinemático también puede estar compuesto por múltiples piezas. En la descripción de mecanismos, más bien estamos viendo la función, no exactamente cómo está ensamblado.
Si quieren analizar más acerca de las piezas que lo componen, seguramente tendrán que llevar la asignatura de diseño de elementos de máquinas. Diseño de elementos de máquinas. Aquí voy a tratar de ver que cumpla con el movimiento, mientras que en diseño de elementos de máquinas, ahí sí harán un despiece de cada uno de los eslabones para ver cómo se tiene que ensamblar, cómo se tiene que armar, cómo tiene que aguantar las fuerzas que vamos a calcular aquí. ¿Hasta aquí sí se va entendiendo? Dudas, por favor. Pregunten, es la única forma en la cual podemos ir cambiando el software que tienen dentro de su cerebro. Dudas, por favor. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Muy bien, entonces ya empecé a utilizar un lenguaje un poco distinto. Esto me lleva hacia la tarea 1. ¿Qué dejamos de tarea 1 para poder entender bien cuál es el alcance de nuestra asignatura? ¿Qué palabras fuimos dejando? Cuéntenme, por favor. Se quedó de tarea. La primera fue la mecánica, A ver, la espérenme. definición de la palabra mecánica. Ortiz Estrada, por favor, primero. Sí, profe. Gracias. Nos dejó buscar la definición y lo que entendíamos por la palabra y lo que entendíamos por la palabra. Dos definiciones, una Muy bien. sacada de alguna referencia y otra propia. ¿Cuál fue la primera palabra? Por favor. Mecánica. Muy bien. ¿Qué encontraste como primera definición? Escuchemos y ahorita dejo participar, creo que era el señor Uriel Domínguez. Ya no vi quién era el otro que estaba tratando de participar. Por favor, señor Ortiz, díganos qué encontró por mecánica. Sí, profe. Bueno, yo lo saqué del libro del Hibeler, de estática. Y dice que es una rama de las ciencias físicas que estudia el estado de reposo o movimiento de los cuerpos que están sometidos a la acción de fuerzas, donde se tienen distintas subdivisiones, para cuerpo rígido, cuerpos deformables y fluidos. Esto fue lo que alcancé a escuchar. Rama de las ciencias físicas que estudia el equilibrio de los cuerpos y las fuerzas. De los movimientos, ciencias físicas, equilibrio de los cuerpos. Ahí. Estudia el equilibrio de los cuerpos o el movimiento de los mismos que están sometidos a la acción de fuerzas. Muy bien. Muchas gracias, señor Ortiz. ¿Quién más quería participar? Creo que era el señor Uriel. No alcancé a ver, perdón. ¿Alguien más quería participar con este punto? Si levantan la mano, será más fácil. Si no, voy a tener que ir diciendo de uno por uno. A ver, señor José. Ay, no alcanzo a ver el apellido, perdón. Olmedo Guevara, señor Olmedo Guevara, adelante, por favor. ¿Algo que pueda completar? ¿Qué otra definición encontró? Sí, profe, yo tengo una similar a mi compañero. Yo la saqué del libro de Byron Johnston, de Mecánica Vectorial para Ingenieros, Ajá. y encontré que dice que es una ciencia que describe y predice las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Muchas gracias. Yo creo que van a encontrar más o menos las mismas definiciones y por suerte ya llevaron unos cursos previos de mecánica. Es posible hasta que ya estén llevando mecánica del medio continuo. Veamos si estamos de acuerdo con esta definición que encontré. Parte de la física, y con eso decimos que es de la ciencia llamada física. Yo creo que con eso cumplimos con esta parte. Yo pondría primero el movimiento de los cuerpos. Generalmente en los otros dos textos pone primero el equilibrio, porque primero estudia estática, pero en realidad la mecánica se viene desarrollando a partir primero del movimiento de los cuerpos.
las fuerzas que los producen. Ahorita abundaremos un poco más acerca de la definición de fuerza. Y el equilibrio entre estas. ¿Sí cumple con lo que encontraron ustedes de definiciones? Sí. Lo único que cambiaría es lo siguiente. Primero vería movimiento y fuerzas. La condición de equilibrio es un caso particular, es cuando todo se vuelve cero, pero más bien tendríamos que estar analizando la dinámica, ver cuáles son todas las fuerzas, y ya si da cero, será una coincidencia que habremos llegado al equilibrio. Ahora, esta mecánica, tendría que decirles que ustedes encontraron la parte de la mecánica. Híjole, hay muchos que dicen que es de la mecánica clásica, porque aquí no está considerando a los fluidos, que ya sería la mecánica de fluidos, o también que no está considerando las deformaciones de los cuerpos, tal vez sería mecánica de los cuerpos deformables. Creo que esta sí engloba en general la mecánica, pero realmente está hablando de la mecánica clásica. Muy bien, yo creo que sí tenemos bien el concepto de mecánica. Aunado a ello, y tal vez en un espacio por debajo de su tarea, por si quieren completarlo, pondría el concepto de fuerza. Veamos qué es lo que ustedes tienen por concepto de fuerza. ¿Alguien quiere decirnos qué es lo que se acuerda de fuerza, por favor? Adelante, señor Ramírez Santiago. Sí, buenos días, profesor. Yo encontré en un apunte de estática que fuerza era la acción de un cuerpo sobre otro, capaz de alterar su estado de movimiento. Y pues habían diferentes tipos de fuerza. Fuerzas a distancia, como la eléctrica, la magnética y la gravitacional, o fuerzas por contacto, que pueden ser distribuidas o puntuales. Internamente, las fuerzas producen deformaciones y externamente producen movimiento. Como la fuerza es una cantidad vectorial, pues está representada por vectores. Yo creo que fue muy completo esto de fuerza. ¿Alguien que le pueda completar algo más? Voy a dejar nada más la primera parte, pero no alcancé a copiarlo todo, pero recuerdo que dijo, acción de un cuerpo sobre otro capaz de alterar el movimiento o deformarlo, ¿verdad? Sí. Adelante, señor Maximiliano Fernández. Yo encontré el Centro Nacional de Metrología de México, que es la magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de movimiento lineal entre dos cuerpos. Otra vez, no soy taquígrafo. ¿Me puedes repetir nuevamente qué fue lo que dijo quién? El Centro Nacional de Metrología de México. Y dice, magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. Lo de cantidad vectorial se lo acredito completamente y es el segundo que nos lo dice. Me parece bien. ¿Qué significa eso de cantidad vectorial? ¿Qué era un vector? Depende, ¿geométrica o algebraicamente? Más bien físicamente. Magnitud con dirección, sentido... Magnitud... ¿Qué? ¿Cómo era? No te preocupes, ¿alguien más quiere participar? Ahorita regresamos. Adelante, señor Olmedo. Un ente matemático que tiene magnitud, dirección y sentido. Al final de cuentas es una abstracción de nuestra mente, estoy de acuerdo. Esta abstracción me dice de algo que quiero medir, ¿cuánto tamaño tiene? Es decir, su magnitud, su tamaño. ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es la línea sobre la cual está en el espacio actuando? ¿Y cuál es su sentido? ¿Hacia arriba o hacia abajo? En cuanto a la dirección, voy a tratar de ver tal vez en el tema 4 que es diferente si cambiamos el punto en donde está actuando, va a cambiar los efectos externos. Me parece bien cualquiera de las dos. Mucho cuidado porque entonces necesitamos herramientas que me permitan analizar a estos vectores.
a estas cosas que van a tener un tamaño, una línea sobre la cual van a estar actuando y un sentido sobre esa línea. ¿Alguien más que quiera completar lo de fuerza? Perdón. Creo que sí queda claro este concepto. No se preocupen, se va a empezar a hacer más oscuro cuando llegue en mecánica del medio continuo. Pero lo que sí entiendo es que es un cuerpo actuando contra el otro y que van a estar cambiando el movimiento entre ellos. Eso es lo que nos quieren decir ahí con el intercambio de movimiento lineal. Van a estar tratando de cambiar el movimiento entre uno y otro. Ahora, no sé si solamente cambian el movimiento lineal, ¿eh? Tal vez necesite hablar de pares de fuerzas para poder cambiar el movimiento rotacional. ¿Dudas acerca de fuerza? Si dejamos esta palabra fuerza dentro de nuestra tarea. Sí. Muy bien. ¿Qué otra palabra dejamos? Mecanismo. Muy bien. ¿Qué encontró como mecanismo, por favor? Sí. Yo encontré que es un dispositivo capaz de modificar una fuerza o un movimiento. Puede aumentar o disminuir la velocidad o el tipo de movimiento en la salida. Me parece muy bien. Por favor, repítalo para que lo acabe de escribir. Sí, es un dispositivo capaz de modificar una fuerza o un movimiento. Puede aumentar o disminuir la velocidad o el tipo de movimiento en la salida. ¿Cuál es tu fuente, perdón? ¿De dónde sacaste esta información? Sí, es de un blog de un doctor que se llama Juan José González. Suena bien la información, sinceramente suena bien, aunque normalmente los blogs no son buena fuente de información. El blog, a su vez, debió de tener alguna fuente de información. En un blog, si fuera un blog literario, te diría si es una buena fuente de información porque estás analizando qué es lo que está escribiendo esa persona. Pero si fuera un blog científico, no hay problema. ¿Cuáles son las fuentes de esta información? ¿Tenía fuentes de información ese blog? Al final te decía de dónde había sacado lo que está proponiendo. Sí, Ah, es, perfecto. No hay ningún eh, problema. Parece entonces que sí tiene buena información. ajá, sí, por eso de hecho también como que sí me confié y pues sí la tomé esa definición. Muy bien. ¿Alguien más que haya encontrado algo distinto de mecanismos? Muchas gracias. Ya no vi si era José Ángel o Víctor Adrián. ¿Quién fue quien participó? Víctor Adrián. Víctor Adrián. Muchas gracias, Víctor Adrián. Adelante, señor González. Roberto González. Sí, yo consulté el Norton y ahí decía que un mecanismo es un sistema de elementos acomodados, Otra vez, un mecanismo es un. sistema de elementos acomodados ¿Sí? ¿Síguele? para transmitir movimiento de una forma predeterminada. Me parece un O poquito bien, más clara. Síguele, por favor. Adelante. sí, o bien es un medio de transmisión, control o restricción, ¿sí?, del movimiento relativo. Y ya. Muy bien. Sí, entiendo a Norton. Norton ya lo está viendo desde el punto de vista de los mecanismos en exclusivo. Vamos a ver si podemos llegar a una buena conclusión con estas informaciones. ¿Alguien tiene algo distinto de mecanismo? ¿Alguien encontró algo más que quisiera completar? Adelante, señor
Alan Duns. Sí, bueno, yo encontré que es un elemento destinado a transmitir Sí, síguele. y o transformar fuerzas y o movimientos desde un elemento motriz a un elemento conducido. Me parece muy bien. ¿De dónde sacaste esta información? De la Junta de Galicia, que es como del gobierno de España. Muy bien, me parece muy bien. Elemento destinado a transmitir o transformar y o movimiento. Era también IO al principio, ¿verdad? Sí, ahí sí. Motriz de un elemento. Yo creo que nada más vamos a darle un poco de maquillaje a esto que encontraron. Conjunto de cuerpos, piezas o eslabones. Piezas, ya serían eslabones, ¿no? Ahorita ya dentro de nuestra asignatura sería eslabones, conjunto de eslabones. Y cuando le pego el término eslabones, estamos hablando de cuerpos que están describiendo el mismo movimiento. En una le dice elemento, en otra le dice elemento, en otro le dice dispositivo, no habla cómo es que lo va transmitiendo. Nosotros vamos a decirle eslabones. Conjunto de eslabones que permiten transmitir o transformar. Esa parte me gustó del Norton, sí. Movimientos. Conjunto de eslabones que permite transmitir o transformar movimientos. Generalmente, los mecanismos, al estar cambiando movimientos, requieren fuerzas. Estoy de acuerdo. Sí requieren fuerzas para tener cambios de movimiento, se requieren fuerzas, pero no van a ser el principal punto analizado. Vamos a ver que vamos a estar más del lado de la cinemática, en donde no vemos las causas, y voy a tomar solo pequeños pedacitos de la dinámica. Los mecanismos generalmente quedan asociados a la transmisión de movimiento, a la transformación de movimiento. Las transformaciones de fuerzas ocurren dentro de los mecanismos, pero lo vemos más bien como consecuencia de los mecanismos. Creo que sí cumple con lo que dijeron los demás. Tal vez para completar esta definición, aunque no eran elementos. ¿Qué les parece esta definición? Conjunto de eslabones que permiten transmitir o transformar movimientos entre un eslabón de entrada y uno o más de salidas. Una de las ventajas que tienen los mecanismos es que tal vez con solamente estar moviendo un eslabón, ya puedo hacer que todo lo demás quede coordinado. Son muy utilizados en las máquinas, por ejemplo en las imprentas viejitas. Simplemente con mover estos volantes de inercia ya empezaba a hacer todo el movimiento. Agarra, sube, baja el papel, prensa el papel, pone la tinta, sale el papel, agárrate y empieza a repetir todos estos movimientos coordinados. Por eso es que no lo dejaría en solo un eslabón de salida. Pueden ser uno o más eslabones de salida. Ya no son elementos, ya no son cuerpos, ya son eslabones. ¿Vamos bien? ¿Qué otra palabra dejamos, por favor? Máquina. Máquina.
¿Qué encontraron por máquina? Nada más como podrán ver, díganme la fuente y ya de ahí se arrancan con lo que encontraron de máquina. ¿Alguien que quiera participar con máquina, por favor? Adelante, señor Roberto González y luego el señor Alan Duns, por favor. Es igual del Norton y dice que una máquina es un conjunto de mecanismos acomodados para transmitir fuerzas y realizar trabajo. O bien una combinación de cuerpos resistentes acomodados para hacer que las fuerzas realicen trabajo acompañadas por movimientos determinados. Me parece bien. Le tengo poco que discutir a Norton, pero vamos a escuchar la otra participación. Muchas gracias. Adelante. Igual Junta de Galicia. Y es un conjunto de elementos móviles y fijos, cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía para realizar un trabajo con un fin determinado. ¿Sí escribí todo? Veamos. Vuelvo a repetir para ver si sí está todo completo. Sí, es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía para realizar un trabajo con un fin determinado. Muy bien. Me parece muy buena también la definición. Y ahora vean la diferencia con un mecanismo, de un mecanismo con una máquina. En el mecanismo estamos viendo movimientos y estamos viendo pequeñas fuerzas. En cambio, dentro de las máquinas estamos viendo la transformación de energía en trabajo. Hay quien dice que también las máquinas ven la transformación de un estado de energía, tal vez estado químico, a otro tipo de energía, como podría ser una energía mecánica traslacional o una energía mecánica rotacional. No necesariamente tiene que ser con mecanismos. En este curso veremos algunas máquinas que están conformadas por mecanismos, pero en general pueden estar hechas de diferentes formas. Por ejemplo, las máquinas térmicas. Esas son las que transforman la energía que viene de forma química y que aprovechamos por medio de calor y la transforman en algún otro tipo de energía, seguramente en energía mecánica, capaz de realizar trabajo. Veamos si les convence la siguiente. Dispositivo conformado por múltiples mecanismos, capaz de transformar energía en trabajo. ¿Sí suena bien? ¿Algo que quieran completarle a esta versión? Cuando ya le pegamos la palabra mecanismo, ya viene la parte de arriba. Elementos, no es cierto, el otro. Conjunto de eslabones que permiten transmitir o transformar movimientos entre un eslabón de entrada y un eslabón de salida. Ya viene eso, toda esa información dentro de la palabra mecanismos. ¿Algo que quieran completar? Porque entonces me faltan ya las últimas dos palabras. Creo que venían en conjunto, no me acuerdo si sí puse las dos. Eran energía y trabajo. ¿Sí puse las dos palabras? Solo energía. Muy bien, entonces vamos a tener que diferenciar
entre energía y trabajo. Al ratito ponemos la de trabajo. Esa va a ser sencilla. Va a ser con lo que cerremos nuestra tarea. Pero ¿qué encontramos como energía? Por favor, alguien que quiera participar. Si no, empiezo por seleccionarlos de la lista. Voy a empezarlos a seleccionar de la lista. Adelante, señor José Antonio López y luego señor Moisés García. Yo la saqué del libro de termodinámica de Senge y dice que es la capacidad que tiene la materia de producir cambios. Me parece muy buena, te fuiste muy termodinámicamente, pero me parece muy buena la definición. Luego, creo que estaba el señor Alexis, no alcancé a ver bien quién más levantó la mano. Era yo, profesor. Por favor, adelante. Bueno, iba a decir la misma de Sengel, pero recordando las clases de dinámica, mi profesor decía que una definición que funciona muy bien para fines de mecánica clásica es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. Cuidado, porque ahí entonces me mete en una definición circular. Estoy de acuerdo que es la capacidad para realizar trabajo. ¿Y qué es el trabajo? La forma en la que cambio la energía. Y ves que entonces me metió en una definición circular. La energía puede causar trabajo y el trabajo causa energía. Pero ¿qué es una y qué es otra? Bueno, mi profe de dinámica también nos dijo que el trabajo es el producto de la componente útil de una fuerza por su desplazamiento. Trabajo, entonces lo entiendo muy bien. Fuerza por desplazamiento, me parece muy bien. Ahorita vamos con el de trabajo. No, vuélvelo a recordar cuando llegue a la siguiente palabra, fuerza por desplazamiento para completarlo. Pero todavía tengo problemas con energía. La de Sengel me parece muy bien. Capacidad que tiene la materia para producir cambios. Por ejemplo, nosotros vamos a estar viendo energías cinéticas. ¿Sí se acuerdan de energía cinética? ¿Cómo se calcula la energía cinética? Por medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Masa por rapidez al cuadrado entre 2. ¿Es algo que le podemos medir al cuerpo? ¿Podemos medir la cantidad de masa que tiene? ¿Podemos medir su rapidez respecto a un sistema de referencia inercial y hacer este cálculo? Una duda, ¿es una propiedad del cuerpo intensiva o extensiva? Extensiva. Extensiva porque tiene involucrada la masa. Mientras más masa tenga el cuerpo, más va a tener de esta propiedad. Y entonces observen que es algo que se le puede medir al cuerpo. Claro, depende del sistema de referencia. En este caso, la velocidad sería considerada desde un sistema de referencia, ¿qué dije? Inercial. Y entonces, por ejemplo, si nosotros vemos, dejen busco un cuerpo que tenga suficiente masa, a este vaso de Darth Vader, aquí, aparentemente en reposo, según este sistema de referencia inercial pegado al piso, ¿tiene o no tiene energía cinética? No. No. En este sistema de referencia no tiene energía cinética. Pero en cambio ahora, si me voy a un sistema de referencia que está en el eje de la Tierra fijo, veo que este mismo vaso va girando alrededor del sistema eje de la Tierra y entonces lleva una cierta rapidez. ¿Tiene o no tiene
energía cinética respecto a ese sistema de referencia. Sí, Ahí sí. Vean que este concepto de energía depende desde dónde lo estemos midiendo, desde qué sistema estemos utilizando. Voy con otro energía. De energía potencial gravitacional. ¿Sí se acuerdan de ella? En este caso tenemos también que esa energía potencial gravitacional es medida desde un sistema de referencia, y si quieren utilizar el MGH, tiene que ser un sistema de referencia en donde la altura se mida hacia arriba. Porque si la altura la miden hacia abajo, entonces tendría que ponerle un menos MGH. Vamos a ver si llegamos a una buena conclusión. Energía. ¿Es una propiedad extensiva o intensiva? Sería extensiva. Depende de cuánta materia está involucrado. Igualito dentro de los resortes. Aunque nosotros veamos la energía potencial elástica. Déjenme acuerdo cómo era. Esa era K por deformación cuadrado entre 2. Sí era así, ¿verdad? Recuerdo que la constante del resorte, ya cuando llevo diseño de elementos de máquinas, veo que la constante del resorte depende de el módulo de Young y la masa que tenga el resorte. Del módulo de Young, la masa, la longitud, la sección transversal, el momento de inercia, también está involucrado cuánta materia tenemos ahí. Resulta que aunque nosotros lo vemos como una K del resorte, resulta ser también dependiendo de qué tanta materia. Sí, es una propiedad extensiva de la materia. La constante del resorte entonces también tiene involucrada la cantidad de materia, aparte de otras propiedades que conforman a los elementos elásticos. Es una propiedad extensiva de la materia. ¿Qué es lo que mide la energía? Sé que va a medirme la capacidad de hacer un trabajo, pero creo que la versión de Sengel fue más clara. La capacidad de producir cambios me parece muy bien. Y para nosotros dentro de la mecánica vamos a ver cambios de movimiento. Propiedad extensiva de la materia, dependiendo del sistema de referencia, que mide la capacidad de producir cambios. En mecánica, cambios de movimiento a través de trabajo. ¿Sí les gustó esta definición de energía? ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien. Voy entonces con su hermano del otro lado de la igualdad. De un lado es trabajo, de un lado es energía y del otro lado es trabajo. ¿Qué es el trabajo?
¿nos puedes volver a repetir la muy buena definición que nos diste de fuerza útil, otra vez para que la pueda escribir? Ah, sí, es el producto de la componente útil de una fuerza por su desplazamiento. Le voy a hacer algunas aclaraciones. ¿Te acuerdas de dónde viene esta fuente? ¿Cómo fue que te acuerdas de esta información? ¿De dónde la citas? Mi profesor sacaba todo de Beer y Johnston. Seguramente será del Beer and Johnston, creo. Lo voy a poner aquí con interrogación, pero seguramente. Entonces, una versión rápida diría fuerza por desplazamiento. Vamos a ir desgranando más esto. Fuerza aplicada al cuerpo por desplazamiento que sufre el cuerpo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todas las fuerzas que impactan en un cuerpo causan trabajo? No. No. ¿Cuáles son las fuerzas que sí causan trabajo? Solo las que provocan un desplazamiento. ¿Las externas? Y las que van en dirección del desplazamiento, ¿no? Componente de la fuerza en dirección del desplazamiento del cuerpo. Me parece muy bien. Vamos a estar analizando entonces la componente de la fuerza que va en dirección del desplazamiento, es decir, la fuerza tangencial. La fuerza tangencial dentro del sistema de referencia tangencial normal es aquella que puede implicar el cambio de movimiento. Cuando hacemos las composiciones de fuerzas en dirección tangencial, nosotros tenemos que ver masa por aceleración tangencial. Observen que estas fuerzas en dirección tangencial son las que van a estar implicando el cambio de movimiento. Bueno, no sé si va a cambiar de dirección. Esa parte no la alcanzo a ver. Aquí solo alcanzo a ver el cambio de movimiento en magnitud, es decir, el cambio de la rapidez. La parte escalar de la velocidad. Esta componente tangencial de las fuerzas externas, vamos a ver cuánto es lo que está en dirección tangencial. Y una forma para ver que está en dirección tangencial sería multiplicarla por el desplazamiento. Para multiplicarlo, para ver solamente la parte paralela, utilizamos el producto punto. Pero si multiplicamos de un lado, multiplicamos del otro. Resulta que a las fuerzas totales, lo que serían los vectores, solo nos interesó la parte que va en dirección del desplazamiento, que también es un vector. Y entonces, de todo el cambio de movimiento que llevaba el cuerpo, también un vector, solo nos interesa aquel que va en dirección del desplazamiento. Este es un planteamiento distinto al de Newton. No sé si alcanzan a observar que puse una D rara. ¿Sí se alcanza a observar la D rara, la delta? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Estos planteamientos vienen de otra forma de pensar la mecánica, vienen de la mecánica analítica, en donde lo que tratan de hacer es un análisis de forma escalar. Aquí solo se alcanza a ver la fuerza paralela
la fuerza en dirección tangencial, y en este caso el desplazamiento. El desplazamiento escalar. La fuerza en dirección del desplazamiento. ¿Cómo están actuando las fuerzas a lo largo de la línea de acción? Sí se alcanza a ver que vamos a tener que describir entonces cómo es la curva. Cálculo vectorial, ya me acordé. Esto lo vi en cálculo vectorial. ¿Sí se acuerdan? Sí. Muy bien. Ahora voy con el otro pedazo. El otro pedazo me dice cambio de la cantidad de movimiento. Resulta que tendría que poner tanto al desplazamiento como al cambio de movimiento en el mismo sistema de referencia. Si no, no puede hacer el producto punto. Me parece que el mejor sistema de referencia que nos ayude de ese lado es el sistema de referencia tangencial normal. Aceleración tangencial en dirección tangencial más aceleración normal. En dirección normal. Ahora, para que pueda ser congruente, el desplazamiento también tendría que ir, híjole, también tendría que ser en sistema tangencial normal. Lo que se está moviendo sobre la curva, y esto ocurre en dirección tangencial. Las causas las estamos viendo primero en el lado izquierdo de la ecuación, en el lado donde las fuerzas están actuando. Mientras tanto, en el lado derecho, dejen hago el producto punto. Tangencial por tangencial, normal por normal, binormal por binormal. Solo me sobraron las componentes tangenciales. No sé quién va a resolver esa ecuación diferencial. ¿Cuántos diferenciales tiene? ¿En que estamos hablando de cómo va a cambiar la rapidez en cuánto tiempo de acuerdo a un cierto desplazamiento? Para que todo esto funcione, entonces necesitamos un cambio de variable. Y ese cambio de variable va a estar afectando a la aceleración tangencial. El cambio de variable que utilizaban cuando estaban en movimiento rectilíneo, en donde hablaban del arco que se estaba recorriendo, del desplazamiento que estaba teniendo y cómo era su relación con la rapidez. ¿Sí se acuerdan de este cambio de variable? La verdad no mucho, profe. Era cuando de repente te decían fuerzas en función del desplazamiento. No, espérame. Pero si tengo fuerzas en función del desplazamiento, entonces diría F función de X es igual a masa por aceleración. Bueno, voy a poner aceleración dV en dt. Y no podías hacer una separación de variables. Cuando tratabas de subir al diferencial de tiempo, pues no puedes integrar. Bueno, entonces voy a tratar de bajar a la fuerza. No, pues tampoco puedes integrar. ¿Ves que aquí tienes diferencial de velocidad, diferencial de tiempo y variable X? Sí, profe. No sería posible integrar. Entonces, en lugar de hacer esta derivada de la rapidez al tiempo, pensábamos muy bien, ¿qué pasa si la multiplico por un 1? Pero por un 1 muy mañoso. Dx en dx. Este diferencial de x en diferencial de x
me trataría de decir cómo es el cambio del desplazamiento al desplazamiento. Por suerte, esto debía de dar uno. Siempre y cuando estamos hablando de una función continua y derivable, en donde la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha sean la misma. Bueno, todas esas son condiciones matemáticas. Realmente sería que sea una función suave, que no tenga ningún punto en donde pueda ir viendo cómo se van conectando las variables posición, velocidad y tiempo. Siempre y cuando tenga una función suave, puedo cambiar el orden de derivación. Jugamos un poco de dominó con nuestra ecuación. Perdón. Jugamos un poco de dominó con nuestra ecuación y reacomodamos. Observa que el primer término que quedó con derivadas. Derivada de la posición al tiempo, ¿cómo le llamarías? Velocidad. Y ve cómo quedó tu cambio de variable. Ahora sí es posible que el diferencial de x lo pueda subir para integrar esta función en x. Mientras que del otro lado, en la segregación de variables de esta ecuación diferencial, solamente quedarán cuestiones de la velocidad. ¿Mejor con el cambio de variable? Sí, gracias, profe. Es el mismo que está ocurriendo acá arriba. Como no solamente estoy viendo lo que ocurre a nivel escalar, vean que la parte vectorial, gracias al producto punto, al estar viendo solo la parte paralela, ya nos deshicimos de la parte vectorial, solamente estamos viendo la parte escalar. Aquí ya no es la velocidad, aquí ya es la rapidez. Y simplificando términos, nos queda esta misma parte. Claro, para poder ver qué es lo que está pasando en un intervalo cerrado de observación, me faltaría integrar. Y cuando integre, ¿qué es lo que sale de esa integral? Si me pueden ayudar, por favor. M de x al cuadrado sobre 2. M por B al cuadrado, perdón, sobre 2. Y eso ya le habíamos dado un nombre. ¿Cómo le llamamos a esto? Energía cinética. La energía cinética. ¿Ya vieron que de ahí salió la energía cinética? Claro, del otro lado, qué bueno que ya voy a poder dejar estas derivadas parciales que estaba planteando por aquí. Y vean que de un lado tenemos a la fuerza tangencial actuando por el desplazamiento del cuerpo. Y eso me va a causar la energía cinética. Por eso es que muchas veces se llega a confundir con una con otra, la definición que nos daban al principio. La energía cinética es la capacidad de hacer trabajo y el trabajo es la capacidad de hacer energía cinética. Lo que pasa es que son dos lados de la misma ecuación. Por un lado, del lado izquierdo. Del lado izquierdo ustedes van a poder ver a las fuerzas externas actuando sobre el cuerpo. Yo diría que esas son las causas. Fuerzas externas actuando sobre el cuerpo. Mientras tanto, del lado derecho, ustedes verían a las consecuencias. Al cambio en la energía que tuviera el cuerpo. Ya si hago integraciones definidas, entonces tendría también aquí definición de punto inicial y punto final. El cambio en las energías cinéticas. Causas, los trabajos, consecuencias, cambios en las energías cinéticas. Arriba no lo podría haber visto porque simplemente tendría que sumarle una constante y integrales indefinidas. Pero ya cuando lo vemos en un intervalo cerrado, veo que me causa el trabajo, el cambio en la energía cinética del cuerpo.
Cuando nos pregunten acerca de trabajo y energía, creo que va a ser fácil identificarlo como energía, una propiedad que tiene el cuerpo, que puede ser medible, que generalmente la vamos a ver que es extensiva, que es medible respecto a algún sistema de referencia y me dice cuáles son las capacidades de cambio que tiene ese cuerpo. Mientras tanto, del otro lado, en trabajo, son las fuerzas externas actuando por un cierto desplazamiento. Y entonces lo que hacen las máquinas es pasar de las capacidades, de las energías, y transformándolas en trabajo. ¿Ya quedó más claro todo este círculo de las definiciones? Espero por si hay dudas. Voy a ponerlo en modo de lectura para, por si tienen algo que se les haya pasado a anotar. ¿Sí se alcanza a ver bien ahí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Me espero por si hay dudas. Ahora, yo creo que si quieren ustedes hacerle algún cambio a su apunte, tal vez puedan utilizar las definiciones que pusimos aquí. Vean que no es por kilo, sino porque queden claros qué es cada una de ellas. Por ejemplo, ya para completar trabajo, solo me falta anotar, son las causas del cambio de la energía. Dentro de las máquinas, entonces vamos a cambiar energía y la vamos a tratar de transformar en trabajo. ¿Cuál va a ser esta energía? Tal vez sea energía cinética traslacional, lo que pasa dentro de un motor, o tal vez sea energía cinética rotacional, lo que pasa dentro de un compresor. Vean que al final de cuentas sí voy a tener que estar analizando fuerzas en algún instante. Aunque los mecanismos van a tratar de analizar más la parte de movimiento, sí tengo que acabar analizando fuerzas, porque esas son las causas del cambio de movimiento. Un minuto más para que terminen de actualizar su apunte, ¿les parece bien? ¿O requieren más tiempo? Un minutito más, profe. Muy bien, me espero un minuto más. Profesor, Diga usted. yo tengo bueno, la tarea que hicimos, ¿tenemos que completarla con las definiciones que vimos con usted o solamente si vemos que le faltó algo y queremos completarlo? Si de plano ven que estaba todo muy chueco, yo la cambiaría. Ahora, para que todo quede bien y quede 10 a la primera, ¿qué les parece que en esos espacios que les mencioné que dejaran abajo de cada una de las definiciones, coloquen estos renglones que estamos llegando en clase? Ya con eso quedaría ya. Ya vi cuál fue el Ok, error, ya le profesor, taché, ya tengo gracias. mi corrección, listo. ¿Sí? Todavía pueden seguirla subiendo. Si ya subieron el documento y quieren cambiarlo, lo pueden cambiar todavía. Ahorita cambié la hora de entrega oficial hasta las 18 horas. No van a tener ningún problema para subir y bajar el archivo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Más dudas, por favor? Profesor, entonces el formato para subir las tareas sería en PDF y el nombre sería tarea 01 y nuestros apellidos. Sí, tarea 01, apellidos y nombre. Ok, muchas gracias, profesor. Sí. Si necesitas algún separador, tal vez te convenga utilizar guión bajo. Punto a veces me confunde al calificador. Y si le pones acento, no hay problema, pero hay veces que no identifica bien qué carácter estás utilizando
y entonces se llama el señor López y aparece L, una serie de simbolitos raros, pez. ¿Vale? Tal vez eso como cuidado. Si viene sin acento, no hay ningún problema dentro del nombre del archivo. Si viene con acento y lo acepta bien y genera bien el nombre del archivo, no hay tampoco ningún problema. Gracias, profesor. ¿Puedo ¿Y el de los continuar? apuntes sería igual? ¿Solo ponerle apunte y ya? Apunte, yo le pondría la fecha. Estaba pensando si era año, mes y día, o tal vez nada más con mes y día, para que se pueda identificar bien que no te quede tan grande el nombre del archivo. Que sepa que es el apunte de ese día. Gracias, profesor. Muy bien, entonces vamos, ya casi estamos terminando. Termino de completar esta. Componente de la fuerza en dirección del desplazamiento del cuerpo. Fuerza tangencial multiplicada por el desplazamiento. Componente de la fuerza en dirección del desplazamiento, fuerza tangencial, multiplicada por el desplazamiento. No quiero ponerle que es quien ecuaciona el cambio en la energía, porque si no, llegamos al problema que habíamos dicho, esas definiciones circulares. La energía es la capacidad de hacer trabajo y el trabajo es la capacidad de cambiar la energía. Componente de la fuerza en dirección del desplazamiento, ya me dice qué parte está jugando el trabajo. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Muy bien, entonces me voy a revisar 2 segundos. Ya también está la tarea 2 para que puedan empezar a investigar. Aquí van a tener que investigar por adelantado. Van a tener que buscar por adelantado. No sé qué es lo que encuentren. No sé si conozcan el tema, pero por favor, traten de hacer una cuartilla, una página por un solo lado a mano, acerca de la aceleración de Coriolis. No sé qué sea. Yo lo voy a estar explorando la siguiente clase. Profe, yo tenía una pregunta. Ande. ¿De que las tareas no tiene problema de que sean entregadas en cuaderno? No, no hay ningún problema. Lo que te pediría es que si viene en el cuaderno, en donde empieza la tarea, me pongas a quién le voy a echar la culpa. Tu nombre y la identificación de la tarea, para cuando empiece a revisar, sepa, sí, esta es la persona a la que estoy calificando y empieza aquí la tarea. Perfecto, gracias. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué más podemos ver de esto? Si lo estás haciendo en el cuaderno, tal vez te convenga el que vayas haciendo tu apunte y para que no estés gastando tanto espacio en encabezados, ahí donde está tu apunte, le pegas un post-it y me dices ahí los datos de identificación y a partir de aquí empieza la tarea. ¿Te parece bien? Vale, sí está bien. Y entonces ya cuando sigas haciendo tus apuntes, si lo dejas o lo quitas, ya no te está afectando en tu cuaderno. La otra, si lo estás haciendo en cuaderno y le quieres dedicar toda la hoja porque quieres ver que sea una cuartilla muy bien, también puedes utilizar lo que es el encabezado de la hoja del cuaderno profesional para poner tus datos de identificación y ya te arrancas con todo lo que sea la definición o la investigación que encontraste. Sí está bien. ¿Y en datos de identificación qué ponemos? Nombre, fecha y qué estás haciendo. Tarea 1, tarea 2, qué es lo que vamos a estar revisando. Por ejemplo, en este caso estaremos viendo la tarea 2. Resumen, ¿qué es la aceleración de Coriolis? Busque en libros de cinemática qué es la aceleración de Coriolis.
o aceleración complementaria. ¿Cómo se calcula y cuándo se utiliza? Hay que describir cuál es la forma de cálculo y cuál es su impacto dentro de la cinemática de la partícula. Yo creo que con una cuartilla será espacio suficiente para que puedan hacer el resumen. Si ven que es mucha información y requieren 2 cuartillas, pueden hacer 2 cuartillas. 3 cuartillas creo que ya sería mucha la extensión de lo que tienen que escribir. Entre 1 y 2 cuartillas está bien. ¿Dudas acerca de la tarea 2? No, profe. Se entrega de forma manuscrita, todas las otras condiciones de las tareas. Se entrega de forma manuscrita, que contenga y yo creo que ya. Ah, bueno, y semestre. Y los otros es cómo le vamos a dar nombre al archivo. El nombre del archivo entonces será tarea 02. Apellidos. Sí les pedí primero los apellidos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tengan cuidado de la digitalización. En esta parte de la digitalización, creo que hasta el momento no he tenido problemas, pero tal vez les llegue alguna nota en lo que envíen de tareas en las que les diga, cuidado, estaba llegando al tamaño máximo. Que sea mejor menor a 5 megabytes, porque archivos más grandes no me los acepta. Y ya cuando les pongo las anotaciones, tal vez me acerco más al límite del archivo. Tengan cuidado con la digitalización. Estoy de acuerdo que traten de mandarlo con la mejor definición posible, pero que se alcance a ver. Ya les haré alguna nota si hay algún problema de este tipo. Hasta el momento no he encontrado ninguno de esos problemas, pero por si acaso les aviso. Profe, una duda. Mande. Es que no me acuerdo. De la tarea 1 dijo que pusiéramos abajo de cada concepto nuestro concepto, ¿no? Lo que habían encontrado ustedes, lo que entendían ustedes, y ahora sí, ya completar con lo que tenemos aquí arriba, con lo que llegamos el día de hoy. No es necesario ponerle todo lo que vimos hoy, ¿verdad? Es que, pues, digamos, ya lo tenía hecho y pues tendría que borrar para... Ah, no, no, no. Básico. Lo que pondría sería la línea, por ejemplo, esto. Esta fue la conclusión a la que llegamos. Ah, ok. Sí, esto sí lo podrías poner. Esta fue la conclusión a la que llegamos. La de máquina también. Ve que tratamos de llegar a cosas muy simples para explicar cada una de ellas. Sí, eso sí lo podrías poner. No se trata de poner todo el desarrollo que hicimos ahorita. Eso fue la discusión. Ok. ¿Mejor? Vale. Sí. Gracias. ¿Podría, si no me da el espacio, agregarlo en la parte de atrás, como lo había dicho, creo? Sí, también sin ningún problema. Vuelves a poner las palabras y dices, las conclusiones a las que llegamos en clase son, y ya lo veo en la parte de atrás de la página. En la Nada más parte que de trabajo, dado que no pidió que hiciéramos la búsqueda, nada más ponemos la conclusión o hacemos otra búsqueda. No, nada más pon la conclusión. Ok. Muy bien. ¿Dudas acerca de la tarea 2? ¿Dudas acerca de la tarea 2? No, ninguna, profe. Muy bien.
Y si no hay más dudas, entonces aquí concluye la clase. Me quedo para los casos de ASDRIS, que todavía no he platicado con ellos. Si están aquí los alumnos ASDRIS, me quedo con ellos. Aquí termina la clase. Ya voy a cortar la grabación. Vale, profe. Gracias, hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, profe. Hasta luego. Hasta luego, cuídense buen día. mucho. Nos vemos. Solamente me quedo con los casos de ASDRI para que podamos platicar qué pasa con ellos. Buen día. Nada más quedan ustedes dos. ¿Son los que están como alumnos ASDRI? No, profe, hasta luego, nos vemos, estaba terminando de comer. Nos vemos. Que esté bien, hasta luego.